Explícanos acerca de los acuíferos compartidos entre México y Estados Unidos. O sea, ¿qué son las aguas subterráneas y cuál es el estado de las aguas subterráneas entre México y Estados Unidos? El estado de las aguas subterráneas entre México y Estados Unidos es en su mayor parte desconocido. Solamente hay algunos pocos acuíferos que han sido relativamente estudiados en la frontera. Dentro del TAP, del Transboundary Aquifer Assessment Program, solamente hay 4 acuíferos que han sido reconocidos como prioritarios entre México y Estados Unidos. El Santa Cruz, el San Pedro en Arizona, la Mesilla y Hueco en Texas, y Nuevo México y Chihuahua del lado mexicano. El resto de la frontera, de los 3,000, arriba de los 3,000 kilómetros de aguas compartidas, pues básicamente no ha recibido la atención, el reconocimiento, ni el reconocimiento como recursos compartidos y tampoco el financiamiento, obviamente, para su estudio. Realmente lo que sabemos es muy poco, es muy limitado y eso está, la razón de esto recae principalmente en que no existe un marco regulatorio para aguas subterráneas entre México y Estados Unidos, comparado con aguas superficiales. Aguas superficiales tenemos dos acuerdos, un tratado que regulan de manera general los escurrimientos del río Bravo, del río Colorado, del río Tijuana. Pero en ninguna parte se habla de agua subterránea hasta la fecha. Tenemos unas cuantas minutas del tratado, la 242, siendo el antecedente más importante, de 1976. O sea, te estoy hablando de que no ha pasado mucho de los últimos 45 años en términos de administración de aguas subterráneas. Entonces, si no hay un marco regulatorio de aguas subterráneas, pues difícilmente habrá conocimiento, ¿no? sobre el tema, porque obviamente no hay atención, no hay financiamiento, no ha, no ha surgido la necesidad política de atender el tema de ninguno de los dos lados, ¿no? Y las diferencias institucionales de administración de ambos lados de la frontera pues no son compatibles, son asimétricas totalmente. Es muy complejo el sistema de administración de recursos en el lado de los Estados Unidos, que básicamente cada estado, tú sabes, cada estado pues tiene su propio sistema de administración de agua subterránea, que básicamente son países, ¿no? Diferentes. Y México pues tiene el suyo, que es centralizado, gobierno federal, con muy poco margen de maniobra para los estados, para las ciudades. Entonces, resumiendo, hay un desconocimiento en su mayor parte de lo que sucede con nuestras aguas subterráneas en la frontera. Hay un nulo marco regulatorio de esas mismas y por lo tanto una negligencia, ¿no? Binacional. Yo le llamaría así, desde el punto de vista de la administración de recursos y desde el punto de vista de la sustentabilidad de los recursos de agua, porque no es como que tengamos abundancia de agua en la frontera. De ninguna manera es una de las fronteras más sobreexplotadas del mundo. Estamos en una escasez de nivel hídrico, encabezamos la lista de la ONU en ese sentido, y la atención pues no ha correspondido al nivel de reto que tenemos. Y todas las comunidades y las actividades económicas y el medio ambiente que dependen del agua subterránea, ¿no? A lo Sí, largo de la frontera, ¿no? Y como dices, ahí tenemos estos 4 pequeños microcosmos o 4 acuíferos donde ya se reconoció y se empiezan a hacer primeros pasos, pero pues no es que el agua subterránea o el agua de la lluvia que se infiltró y que se está guardando ahí abajo en el subsuelo, pues se quede, si llovió en México, se quede del lado mexicano, ¿no? O si llovió en Estados Unidos, algunos de estos contenedores acuíferos son compartidos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia primero, pues como dices, ¿no? Que exista un entendimiento, que exista un estudio de cómo están funcionando y pues después lo que es el marco regulatorio para su administración, es decir, conservación, uso, restauración.
Sí, me parece que esa parte es complicada.